Olis mis nietecitos, ¿cómo están? Espero que bien, y si no lo están espero que puedan distraerse un poquito con las siguientes anécdotas. Antes de empezar me gustaría mandarle un saludito a mi amigo Casual Juega Mal, a Geater de Brezo, a Leflan05, a de Jocelyn 7745 y por último pero no menos importante a MR Oyo Loquendero-Game 57 por comentar el video anterior. Además un saludito y un abrazo a las personitas que se pasaron por la dinámica del video. Las dinámicas se hicieron en Discord, link en la descripción. Los amos son la mejor comunidad de todo YouTube, ya casi somos 550 subs, jamás pensé llegar a tanta gente y tan rápido, son los mejores. Si tú quieres un saludito en el próximo video solo debes suscribirte, darle like, comentar o compartir. Cualquiera de esas 4 maneras me ayudan mucho a crear más y mejores videos, pero sin más que agregar les doy la bienvenida a esto que es mis subs. Te cuenta sus anécdotas que no los dejaron dormir para dejar de fondo y dormir. Un sub nos comparte su anécdota anónima. Bueno, resulta que un inquilino de nuestra casa falleció por un accidente. Él no tenía familiares y era conocido en la comunidad. Mi papá tuvo que hacer un velorio de manera improvisada. El día del velorio solo estábamos yo, mi hermana y mi padre, nadie más llegó esa noche. Alrededor de las 2 de la mañana sentimos el ambiente pesado y vimos algo que aún no entiendo. Éramos 3 personas, los 3 lo vimos. El velorio lo hicimos en el parqueo de mi casa con el portón abierto, básicamente por si alguno conocido quería llegar. Bueno, así en medio de la calle apareció un globo flotando. No estaba rodando, no estaba cayendo, literalmente pasó flotando como cualquier cosa enfrente de nosotros. Nos asomamos todos a la calle y vimos como el mismo se perdió al llegar a una esquina y meterse en otra calle. Luego escuchamos otro golpe en la casa del vecino, que cabe mencionar es mi tía. Resulta que el esposo de mi prima había ido a revisar si habían cerrado el portón. Bueno, nos vio y decidió acompañarnos esa noche, pero no le mencionamos lo que habíamos visto antes. No sé si sea casualidad o cosa del destino. Una semana después el esposo de mi prima falleció. Aún recuerdo cómo pasó. Yo estaba en el trabajo y cuando salía a almorzar, me llamaron para notificarme de su muerte. Murió exactamente una semana después, murió de un infarto. Él no tenía problemas del corazón, no estaba enfermo, literalmente murió de la nada. La mayoría de mi familia relacionó una muerte con la otra, pero nosotros nunca contamos lo que vimos esa noche. Jack nos comparte su anécdota a continuación. En mi antigua casa pasaban muchas cosas que se pueden considerar tenebrosas, se sentía una presencia algo maligna, si se podría decir, dejando un ambiente pesado en algunas ocasiones, pero estas se intensificaban en las noches y más específicamente en una habitación donde incluso todos en la casa llegamos a ver una sombra. Algunas veces incluso objetos se movían o se llegaban a caer de muebles solos. Mi madre luego llegó a contar que en esa casa había muerto una mujer y que en un momento llegó a verla en el segundo piso mirándola, realmente de miedo. La anécdota de Kuren es la siguiente. Bueno, ya que tengo insomnio voy a escribir una de mis anécdotas raras que me han pasado. Por ciertos motivos familiares yo llegué a pasar semanas completas solo en mi casa. Nunca pasó algo realmente malo hasta que una noche yo ya estaba recostado en mi cuarto y normalmente suelo cerrar la puerta porque me da algo de cosa tener la vista hacia las escaleras. Volviendo a lo sucedido en la casa, solo estábamos mi gato que se quedó en la habitación de mi mamá y yo. Paso la noche y al ser una persona que duerme a altas horas suelo enterarme de movimientos de mis vecinos y gente que pasa por fuera de mi casa. Si no mal recuerdo eran alrededor de las 3 o 4 de la madrugada y yo estaba viendo vídeos en mi celular cuando en un momento de silencio escuché como desde el cuarto de mi mamá se oyeron como cuando bajas los pies al piso y comienzas a caminar descalzo. Son pasos suaves pero pesados y yo solo me quedé en silencio con el celular pausado ya que no podía ser el gato porque claro, escuché que fueron 2 pies tocando el suelo. En ese momento no supe qué hacer así que solo escuchaba acostado en mi cama hasta que los pasos bajaron por las escaleras y de ahí ya no volvieron a escucharse. Esa noche ya no quise salir de mi cuarto por el miedo de no saber si vería algo afuera o no. Ambas opciones me daban miedo la verdad y si no mal recuerdo solo me quedé acostado viendo hacia la puerta con un escalofrío en la espalda hasta que me ganó el sueño y desperté al otro día. Empecé a supervisar toda la casa pero no había señales de nada malo, todo cerrado y como lo había dejado el día anterior. Fue una situación muy rara pero desde ahí cada que estoy solo suelo tener cierta paranoia por cualquier ruido. Ios no cuenta su anécdota.
Una anécdota cortita que es más leyenda urbana. Yo recuerdo que de chiquita iba a casa de mi abuelita a pasar vacaciones. Casi toda mi familia se reunía en esos momentos. Recuerdo mucho que mi mamá, tías y tíos de repente se juntaban mucho en las noches y contaban historias que solían ocurrir en el rancho. Recuerdo que existía una leyenda sobre una carreta que decían que anunciaba la muerte. Se oía en las noches y si oías que se detenía en tu casa alguien de los que estuviera ahí fallecería pronto. No le había dado mucha importancia porque pensaba que era una leyenda, más como muchas otras, pero una noche, tiempo después de oírla, comprobé que al parecer era real. Yo estaba dormida en cama cuando oí justamente una carreta tirada por caballos. No es que fuera imposible que una carreta sonara, pero muchos ya usaban camionetas en el rancho y quienes salían en carretas no lo harían a esa hora de la noche. Aparte, el escalofrío que te recorre el cuerpo con cada paso de los caballos no era algo normal. Al oír la leyenda y pensar en que ojalá no sea en esta casa donde se detenga, recuerdo que cada que oía que se acercaba mi corazón latía más rápido. Por suerte no se detuvo y solo pasó de largo en la casa, y no sé en qué momento se dejó de oír y yo dormí, pero esa vez comprobé que cada leyenda de pueblo tiene aunque sea algo real. La siguiente historia nos pidieron que sea anónima por los temas que toca. Esto me pasó cuando yo tenía como 23 años. Estaba trabajando como policía municipal en Perote, Veracruz. Ya sabes, esos pueblos donde no pasa nada y te la pasas dando vueltas en la patrulla nada más para hacer el tiempo. Era enero del 75, hacía un frío cabrón porque estábamos a un chingo de altura. Yo andaba con mi compa Silvestre en la patrulla de noche, como a eso de las 2 de la mañana. Íbamos rumbo a checar las antenas repetidoras, que están como a 1 kilómetro del pueblo. De repente, mi compa me dice, ¿qué vergas es eso? Y cuando volteo, te juro que se me heló la sangre. A 1 kilómetro de las instalaciones de las antenas, había un objeto redondo como de 20 metros. Era color gris acero y estaba parado sobre 3 patas, el sol de Puebla. Así como si fuera un trípode gigante. Nos quedamos viendo esa madre como hipnotizados, no sé cuánto tiempo. Yo quería moverme pero no podía, como si mis piernas se hubieran fundido al piso de la patrulla. Entonces, de la nada, esa cosa despegó y se perdió lanzando unas luces rojas y azules, con una estela de humo, el sol de Puebla. El sonido que hizo, güey, no era como un helicóptero ni como un avión. Era como un zumbido grave que te vibraba en el pecho. Cuando llegamos a la comandancia, nos miraban como si estuviéramos locos. El comandante nos hizo un interrogatorio bien pinche raro. Nos preguntó si habíamos tomado, si andábamos drogados, si nos habíamos peleado con nuestras viejas. Todo menos creernos. Lo más culero vino después. Tuvimos que hacer un reporte oficial ante la Dirección Federal de Seguridad. En el reporte hasta pusieron, se hace notar que los elementos policíacos se encontraban sobrios el sol de Puebla. Como si necesitaran aclararlo. Después de eso, mi compa Silvestre se cambió de trabajo. Decía que ya no podía dormir bien, que cada vez que cerraba los ojos veía las luces rojas y azules. Yo aguanté unos meses más, pero también terminé yéndome. No porque tuviera miedo, sino porque nadie te cree. Vives con esa chingadera en la cabeza y no puedes hablar de ello sin que te vean como si estuvieras loco. Han pasado años y todavía, cuando manejo de noche y veo luces en el cielo, se me acelera el corazón. Mi esposa me pregunta por qué me pongo nervioso cuando hay aviones volando bajo. No le he contado. ¿Cómo le explicas algo que tú mismo no puedes explicar? Lo único que sé es que esa noche vi algo que no era de aquí. Y mi compa también lo vio. Los dos lo vimos. Y eso es algo que nadie nos puede quitar. Tengo 23 años y todavía no puedo ver un Xbox 360 sin que se me haga un nudo en la garganta. Voy a contarte algo que no le he contado a casi nadie porque honestamente me da mucha vergüenza de quién fui, pero creo que necesito sacarlo. Cuando tenía 14 era un fanático del PlayStation. De esos intensos, ¿saben? De los que se peleaban en los foros, de los que decían que el Xbox era una basura y que solo los que no sabían de videojuegos lo compraban. Era un idiota, básicamente, pero era un idiota de 14 años que no entendía nada de nada. Ese año fue mi cumpleaños y mi abuela Chio, que así le decíamos, apareció en la sala con una bolsa de mandado. De esas negras, de plástico grueso, de las que huelen a mercado y a tortillas.
Me la dio con una sonrisa enorme, de esas que le arrugaban toda la cara, y me dijo: hijito, te traje tu regalito, ya estás bien grande. Adentro había un Xbox 360 con chip. Yo lo vi. Vi la X verde. Vi que no era PlayStation. Y les juro que hasta la fecha me odio por lo que hice, que fue sonreírle de lado, darle un abrazo rápido, decirle gracias abuelita y subirme a mi cuarto a dejar la caja en una esquina, sin abrirla. Ni siquiera le quité el plástico. Lo que yo no sabía, porque tenía 14 años y era un completo egoísta, era que mi abuela había juntado ese dinero de a poquito durante meses. Que le había preguntado al señor de la tienda de la esquina que me comprara. Que ese señor le dijo: cómprale un Xbox señora, tiene chip, puede jugar lo que quiera. Que ella fue al tianguis sin entender que era un chip ni que era un Xbox, solo confiando en que su nieto lo iba a amar. Y su nieto lo dejó en una bolsa en la esquina del cuarto porque no era zombie. Durante casi 3 semanas esa caja estuvo ahí. Yo seguía yendo a casa de mis amigos a jugar PlayStation y el Xbox ni lo volteaba a ver. Si mi abuela me preguntaba: ¿ya lo habías probado, hijito? Yo le decía: sí abuela, está muy bueno, y cambiaba el tema. Mentira. Ni lo había tocado. Y entonces mi abuela murió, un martes. De esas muertes que no te avisan, de las que llegan y ya. Me acuerdo que mi mamá entró a mi cuarto con una cara que yo nunca le había visto y en ese momento supe, antes de que dijera cualquier cosa, que algo estaba muy mal. Me encerré en mi cuarto y lloré de una manera que no sabía que podía llorar. Ese llanto feo, de cuando no puedes respirar bien y te duele la cabeza y no sabes qué hacer con las manos. Me tiré en el piso y en algún momento, sin razón, volteé a ver la esquina. La bolsa negra seguía ahí. No sé por qué la agarré. La agarré y me senté en el piso con ella y empecé a sacar la caja, y entre el cartón había una hoja de cuaderno doblada en 4, letra de mi abuela. Esa letra grande y torcida que tienen los abuelitos que aprendieron a escribir con mucho esfuerzo. Decía así, exactamente así, lo tengo grabado en la cabeza para siempre. Mira hijito, te compré ese Nintendo que tanto querías, felicidades, ya estás bien grande, te quiere tu abuela Chio. Nintendo. Le dijeron que era un Nintendo. O ella escuchó Nintendo porque era la palabra que conocía para los videojuegos, no sé. Pero para ella era un Nintendo. Ella fue al tianguis a comprarme el Nintendo que tanto quería y lo hizo con todo el amor del mundo, sin saber nada de marcas ni de consolas ni de nada de eso. Y yo lo había dejado tirado en una bolsa porque no era el correcto. No sé cuánto tiempo me quedé en el piso llorando con esa hoja en la mano. Mucho. Demasiado. En algún momento me limpié la cara, saqué la consola de la caja, conecté los cables como pude porque no veía bien de las lágrimas, y cuando esa pantalla se puso verde y escuché el sonido de arranque del Xbox 360, me volví a quebrar completamente. Me senté en el piso frente a la tele con el control en la mano. No abrí ningún juego. Solo lo dejé encendido. La pantalla del menú, la música de fondo, la luz verde. Ahí me quedé un buen rato, hablándole a mi abuela en mi cabeza, pidiéndole perdón por haber sido tan tonto, tan malagradecido, tan idiota de 14 años que no entendía que ella había ido al tianguis con sus ahorros a comprarme felicidad y yo la había dejado en una esquina. Conservo el Xbox hasta hoy. Ya no funciona, la unidad de disco tronó hace años, pero ahí está en mi cuarto. Y la carta está dentro, doblada en 4, exactamente como la encontré.それではまた次の動画でお会いしましょう。